Muy buenos días con todos ustedes. Nosotros somos Integración Juvenil, un programa exclusivo de ASFLUC, y tenemos el primer seminario de desarrollo sostenible en la provincia de Canchis. Como lo habíamos mencionado anteriormente en la radio junto con Marvin, nuestro seminario, por motivos de salud y por motivos también de la pandemia y todo lo que está pasando por la coyuntura nacional, lo vamos a realizar de forma virtual. El día de hoy me encuentro acompañada del primer ponente. Él es el bachiller en Ingeniería Ambiental y Forestal, John Caguana Guamán, ya lo tenemos aquí en línea, y él nos va a hablar sobre los efectos del cambio climático en las comunidades de Canchis. Así como también recordemos de que él fue miembro fundador del Círculo de Investigación Ambiental y Forestal, coordinador de campaña en Sicuani, Canchis, Cusco, del Día Mundial de la Limpieza, así como también la Escuela de Activismo Climático del Movimiento Ciudadano contra el Cambio Climático. Participó en actividades de Yo Promotor en Cusco y en Puno. Tiene líneas principales de investigación, acción y ejecución, gestión de manejo de residuos peligrosos y una programación de intervención ante desastres naturales, coordinación ante efectos de desastres naturales y cambio climático y una supervisión ambiental. Así que damosle la bienvenida a John para que pueda realizar para que dé inicio al primer seminario de desarrollo sostenible en la provincia de Canchis. Hola John, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Yaleska. De igual manera, agradecer a la organización que está haciendo todo lo posible para poder desarrollar este seminario y sobre todo enfocado en el tema de desarrollo sostenible. Yo creo que podríamos iniciar, ¿no? Gracias más bien por la presentación que me has dado. Claro que sí, iniciemos. Puedes compartir pantalla. Ok, los efectos del cambio climático en las comunidades de Canchis, ¿no? Es el primer tema que se quiere desarrollar, ¿no? Teniendo en cuenta que el cambio climático es uno de los ejes de desarrollo sostenible dentro de lo que es los objetivos o los ODS establecidos a nivel mundial. Entender qué es el cambio climático. Hay cierta confusión al momento de interpretar estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, tenemos uno lo que menciona el convenio sobre el cambio climático, que ellos, según ellos lo detallan, que el cambio climático es atribuido directa o indirectamente a las actividades humanas, ¿no? Que esto va a alterar la composición atmosférica y algunas otras de sus variables, ¿no? Que son un poco de temas científicos. Y tenemos el IPCC. Recordemos que el IPCC es una de las organizaciones mundiales más principales de los grupos científicos que existen a nivel mundial, quienes hacen los monitoreos sobre el tema del calentamiento global, cambio climático, alteraciones atmosféricas dentro del planeta Tierra. El IPCC, este grupo científico, para ellos, el concepto que ellos manejan es que es la modificación en cualquier aspecto del clima del planeta, tales como puede ser la variación de las temperaturas, puede haber una alteración en las precipitaciones, que esto podríamos decir que son las lluvias, algunas intensidades atmosféricas e incluso el cambio de las rutas de las tormentas. Nosotros como voluntarios, que en la mayoría que hemos estado entrando a esta vida del activismo ambiental, siempre hemos tenido un pequeño conflicto ante el escepticismo que existe con ciertas autoridades de algunos países, como puede ser de Brasil, como puede ser el expresidente de Estados Unidos, donde ellos, según su punto de vista o su visión que ellos tienen, es que no existe el cambio climático y que solamente es un tema que se ha creado para alborotar sus gestiones que ellos tienen, ¿no? El voluntariado ayuda bastante a difundir lo que es el cambio climático. Entonces, como voluntarios y como sociedad debemos entender que el cambio climático es una alteración que existe dentro de nuestro planeta. Puede ser como una variación en las temperaturas, puede haber que en algunos lugares aumenten mucho las temperaturas, en otros puntos disminuyan mucho la temperatura o que existan mayor intensidad de lluvias. Ante eso, se ha tenido una cierta confusión, por ejemplo, entre el calentamiento global y el cambio climático. El calentamiento global fue el primer término que se utilizó en los años 50, donde se ha registrado ciertas elevaciones de temperaturas, sobre todo en Estados Unidos, donde se inició con estos estudios, donde se encontrado que una relación, ¿no?, entre el aumento de la temperatura y la concentración del dióxido de carbono. Entonces, este término ha sido utilizado hasta la década de los 80 y los 90. Después de los 80 y los 90 se ha visto que en algunas partes del mundo
no llegaba a ese punto donde que se creía, ¿no?, que había un cierto aumento de la temperatura dentro del planeta, ¿no? Ahí es donde empiezan a hacer el escepticismo ante estas variaciones del cambio climático, ¿no? Entonces, el cambio climático apareció después de los 80 y los 90, dando un nuevo concepto, ¿no?, donde existe una variación de las temperaturas a nivel mundial y que esto altera y no depende, ¿no?, que no depende directamente del dióxido de carbono, sino que también afecta a algunas otras actividades y algunos otros moléculas que los vamos a ver más adelante. Entre ellos se ha visto que estas alteraciones del cambio climático, ¿no?, como ya le hemos dicho anteriormente, altera lo que es el tema de las precipitaciones, altera las rutas de las tormentas, tifones o huracanes, que es básicamente los tres conceptos es lo mismo, solamente va a ver la ubicación donde va a estar. Luego, ¿qué más? Altera la temperatura de las superficies, altera ecosistemas, sobre todo aquellos ecosistemas que son totalmente frágiles a ciertos cambios. Y también uno de los indicadores muy principales, ¿no?, como nosotros como ciudadanos podemos dar cuenta, es, por ejemplo, que hay retroceso de los nevados o la muerte de glaciares. Muy bien. ¿Qué es lo que causa el cambio climático? ¿Qué es lo que causa el calentamiento global? Los principales estudios que se han realizado desde la década de los 50 se ha visto relacionado que estos fenómenos que se presentan en el planeta están directamente relacionados a la emisión de ciertos gases. Entre ellos tenemos lo que es el metano, que podemos ver ahí su símbolo en el moradito. Luego tenemos el dióxido de carbono, que es el círculo mayor, y los óxidos de nitrógeno. De estas tres moléculas que tenemos, el principal molécula que afecta directamente a la variación de las temperaturas de nuestro planeta es el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono, ¿no?, principalmente viene de ciertas actividades humanas como es el parque automotor, donde se emite este dióxido, ¿no?, por la combustión del petróleo que se realiza en cada vehículo. Otro son los incendios forestales. Recordemos que cuando tenemos un incendio forestal, normalmente lo que se transforma es que la materia orgánica que está compuesta de carbono en todos los ecosistemas pasa por esta combustión y se vuelve en el dióxido de carbono. Y es uno de los principales problemas como región Cusco y como provincia de Canchis que tenemos, ¿no?, con los incendios forestales y que lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos el metano. Y acá es donde ciertos grupos de escepticistas han intervenido, ¿no?, para no ser afectados, como ciertos líderes políticos. Entre ellos, por ejemplo, tenemos el tema de la ganadería. Como sabemos, toda la ganadería de vacunos son los principales generadores o los que emiten el gas metano, ¿no? El propio ganado vacuno realiza o digiere los alimentos, bueno, los alimentos que ellos consumen, ya puede ser las plantas o algunos otros que se les puede dar. Entonces, al momento que este animal, que puede ser las vacas, por así decirlo, en conceptos más básicos, es que tienen un doble estómago y transforman la materia orgánica a metano. Y este metano es lo que ayuda a que se incremente de igual manera el calentamiento en todo el planeta. Otra de las fuentes que tenemos, por ejemplo, tenemos también los residuos sólidos. Ojo, los residuos sólidos también emiten el dióxido de carbono. Y como sabemos, todas las ciudades donde haya presencia de humanos siempre va a haber generación de residuos sólidos. Es un tema que también nosotros como ciudadanos tenemos que estar en cuenta, ¿no? Cómo podemos reducir nuestros impactos de los gases de efecto invernadero como ciudadanos, ¿no? Y vamos a verlo más adelante, cuál es el instrumento que nos puede ayudar. Y por último tenemos lo que es el dióxido de nitrógeno. Normalmente son utilizados, o bueno, se va a ver presencia de la emisión de este óxido de nitrógeno, sobre todo en los fertilizantes. Recordemos que el nitrógeno es uno de los principales nutrientes que necesitan la agricultura para tener una buena producción. Y entre ellos, por ejemplo, está la urea, ¿no?, que es muy importantísimo para la agricultura. Otras fuentes son las aguas industriales y las aguas residuales domésticas, ¿no?, que también puede ser la emisión de este nitrógeno y que ayuda, por ejemplo, a que ciertos cuerpos de aguas tengan actividades de cierta nutrición que necesitan algunas algas, ¿no?, y que nos ayudan a reducir estos óxidos de nitrógeno. Muy bien. ¿Cómo podemos medir los efectos del cambio climático, no?
Ahora, ya que ustedes ya tienen un poco del conocimiento de qué es el cambio climático, podemos ver, ¿no? Que uno de los principales instrumentos que se utiliza para medir el cambio climático es justamente la emisión de gases de efecto invernadero. Y existe todos unos documentos, guías, y depende de cada país cómo se maneja esta información y estos instrumentos, ¿no? El caso de Perú, por ejemplo, nosotros manejamos el instrumento de la huella de carbono para los ciudadanos y lo que es el tema de la ecoeficiencia en las industrias y empresas, tanto, sobre todo para el sector público, ¿no? Que eso sí está con una norma donde se tendría que ejecutar por teoría, pero lastimosamente ciertas entidades no lo desarrollan. Lo que se mide tanto en la huella de carbono y en la ecoeficiencia es, por ejemplo, el consumo de energía. El proceso de industriales, entre ellos puede ser, por ejemplo, la emisión de aguas residuales. En la agricultura y otras actividades, por ejemplo, puede ser el consumo de ciertos materiales que pueden volatilizarse. Y por último, lo que tenemos son los desechos. Estos índices que tenemos nosotros, que son fuentes o sumideros, son extraídos de la propia fuente del Ministerio del Ambiente. Ellos realizan esta información cada año, ¿no? Como podemos ver, una data del 2016 y lo que es del 2000. Como podemos ver, a cierta comparación, en el año 2000 y el año 2016, ha habido cierta reducción entre, bueno, ahí lo podemos ver, ¿no? Que son de 17.119.63 gigagramos de dióxido de carbono. Ahora, si comparamos con los ítems, podemos ver que esta variación que se tiene del 2016 entre el 2000 no llega a alcanzar ni siquiera al tema de los procesos industriales, o por lo menos no alcanza al tema de los desechos, que es una de las principales fuentes, ¿no? Esperemos que eso con el tiempo vayamos mejorando como sociedad y también como ciudadanos, ¿no? Ver y cómo reducimos nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, ¿cómo nosotros podemos verificar, por ejemplo, que sí hay esto, que está habiendo esta emisión de gases de efecto invernadero? En las imágenes que tenemos que está temporalmente, ¿no? Por ejemplo, del 2005 y 1992, este es un glaciar que está dentro de la provincia de Canchis. Este es el glaciar de Lausangate. Y como ustedes lo pueden apreciar con sus ojos, es que sí hay una cierta diferencia. 1982, 1992, 2005 y 2016. ¿Cómo ha reducido esta área de cobertura de los glaciares? Una de las fuentes que nosotros podemos verificar es que, por ejemplo, el agua dulce va a reducir, ¿no? Ya que los glaciares son los principales almacenes de agua dulce, por lo menos en las zonas altoandinas como es en nuestra región de Cusco. ¿Qué pasa si estos glaciares van retrocediendo con el tiempo, como podemos ver en la foto de 2016? Es que hay cierto suelo desnudo que nunca antes ha estado en contacto con el ambiente exterior, ¿no? ¿Eso qué nos puede llevar? A que haya cierta presencia de algunos contaminantes o alguna transformación de algunos ácidos, que esto ya va a contaminar las aguas dulces y lo cual va a llevar a que no sea apto para el consumo humano o tal vez para ciertas actividades agrícolas o ganaderas en estas zonas altoandinas. Y no solamente las zonas altoandinas. Recordemos que los nevados son las cabeceras de las cuencas, por lo tanto toda esta red hídrica va a ser afectada. En sí, toda la población seríamos afectados, ¿no? Pero como somos, tal vez la población vive en ciertas comunidades como puede ser las ciudades, no vemos directamente cómo nos afecte, ¿no? Pero a largo plazo se presentan estas problemáticas. Y uno de ellos es, por ejemplo, que en nuestras ciudades ya tengamos poca agua para el consumo humano. Y recordar que el agua para consumo humano lo tenemos que extraer sí o sí de algunos manantiales, y estos manantiales vienen de algunos nevados. No. Listo. Otra manera de verificar que está habiendo este cambio climático es, por ejemplo, el aumento de los fenómenos naturales como pueden ser los huracanes, los tifones o los ciclones. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres? Lo único diferente es que dónde se está realizando este fenómeno. Por ejemplo, si estamos entre Cuba o Centroamérica, se lo conoce como huracanes a este fenómeno. Pero si estamos entre la parte de Asia, entre Asia y el Pacífico,
pues se lo considera como tifones, ¿no? Igualmente para los ciclones que está por cerca de Australia, Nueva Zelanda y las Filipinas. Entonces, lo único que va a variar entre estos fenómenos naturales es que es el nombre según su ubicación. Lo más curioso durante estos últimos años es que se han presentado bastantes huracanes, sobre todo en todo el mundo. Y esto llama bastante la atención. ¿Saben por qué? Porque los huracanes son, ¿cómo decirlos? Son como es como la refrigeradora del planeta. Si el planeta empieza a incrementarse de temperatura, el propio planeta va a buscar su sistema de cómo enfriar. Pero debido a la alta incrementación de la temperatura, también va a haber que se reduzca la temperatura. Y estos huracanes van a hacer esta actividad para reducir o para mantener control de la temperatura del planeta. Pero el problema es el problema es que si existen huracanes, también va a dar ciertos daños económicos o pérdidas humanas en algunos lugares, sobre todo en Estados Unidos y en Cuba, ¿no? Que son los principales países afectados por los huracanes. Es muy preocupante porque como humanos no podemos controlar este efecto natural, ¿no? O este fenómeno natural. No se puede controlar. Lo único que nos lleva es que desplacemos a la población. Pero el problema es que la población a veces tiene un sentimiento del lugar donde ellos han nacido y han crecido y no se quieren alejar, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos controlar nuestros gases de efecto invernadero. ¿Para qué? Para que no tengamos tantos fenómenos naturales que nos afecten a nosotros como ciudadanos o como humanos del planeta. Ojo, el cambio climático nos va a afectar a todos, ¿no? A todos nos afecta por igual. Y ahí tenemos, ¿no?, las imágenes de los últimos huracanes que se han registrado hasta el 2020. ¿Y saben qué es lo curioso? Que justo cuando apareció la pandemia ha habido cierta reducción de gases de efecto invernadero y igualmente se ha presentado que hay cierta presencia de huracanes, ¿no? Y ahí ya podemos observar que sí, señores, sí existe el cambio climático y no es una invención como dicen algunos políticos. Ahora, teniendo estos conocimientos de cuáles son los principales indicadores del cambio climático, cómo nosotros podemos verificar y los conceptos de cambio climático, podemos llegar a lo que es la provincia de Canchis y cómo esto afecta a nuestra provincia canchina, principalmente como mi persona, como sicuaneño, cómo podemos verificarlo. Este es un nevado, este es el nevado de Abre la Raya y también lo que está dentro de la cordillera del Vilcanota. La provincia de Canchis se encuentra en dos cordilleras de nevados, ¿no? Uno lo que es el nevado del Vilcanota y el otro lo que es el nevado de la Raya. El que más principalmente podemos ver que se afecta o que se puede presenciar que hay ciertas variaciones es, por ejemplo, en el nevado del Vilcanota. ¿Quién lo está conformando? Principalmente el Nevado del Vilcanota es como principal actor, sería como tradicionalmente nosotros conocemos, es el Apu Ausangate, ¿no? O el Nevado de Ausangate. Entonces, toda esta área que se le considera, ¿no?, tiene cierta variación, y aquí lo podemos ver, esta variación del año 2000 hasta el presente año, que estamos hasta el 2020, ¿no? Se ha perdido 139 kilómetros cuadrados, ¿ya? Claro, si vemos estos números tal vez no sea muy significativo, pero recordemos que los nevados tienen un volumen, y nosotros lo único que hasta el momento nosotros podemos medir es solamente las áreas. ¿Se puede determinar el volumen que se ha perdido? Sí, pero es un tema un poco que recién se está entrando en las ciencias ambientales, donde recién estamos viendo la manera de cómo medir el volumen que se está perdiendo en los nevados, ¿no? Pero en la actualidad lo que sí se acepta es, por ejemplo, la variación de las áreas o la cobertura que se está perdiendo de los nevados. Básicamente se ha perdido el 33.23% del nevado, ¿no? Lo que podemos ver, por ejemplo, de color rojito en la imagen, es el nevado que estaba en los años de 1970. Y lo que está en color azul son una imagen satelital del año 2007, ¿no? Se hace una comparación entre estas áreas y cuánto se ha perdido. Esa información ustedes lo pueden ver también, como es el Instituto Nacional de Nevados y Ecosistemas de Montañas. El CENAMI también da esta información de cómo está, bueno, la cobertura de nevado en las provincias, en cada una de las provincias, ¿no?
Otro de los efectos que podemos ver en la provincia de Canchis es, por ejemplo, a la generación de los residuos sólidos. La información que nosotros podemos verlo es una información del año 2021, donde se ha generado para toda la provincia de Canchis una generación de residuos sólidos de 18.540 toneladas al año. Que eso se hace, cierto, divisiones, temas, ¿no? De matemáticas, por así decirlo, para poder determinar, por ejemplo, la generación municipal diaria, que estaríamos generando 50 toneladas por día. Y la generación per cápita por habitante en toda la provincia de Canchis estaba aproximadamente de 0.73 kilogramos por cada habitante, básicamente. ¿Cómo lo podemos interpretar esta información? Que básicamente yo como ciudadano canchino estaría generando al día aproximadamente entre 0.73 kilogramos a 1 kilogramo. Ahora, esta generación de residuos sólidos se puede hacer ciertos cálculos para determinar la emisión total de gases de efecto invernadero. ¿Cuál es el principal gas que se mide? Es el dióxido de carbono, que es equivalente. Entre nuestra generación, que son los 18.540 toneladas, esto equivale a una emisión de 3.071 gigagramos de dióxido de carbono. Ahora, la emisión de gases totales no lo van a encontrar en los municipios, no lo van a encontrar en una información del gobierno central, ¿no? Que es el Ministerio del Ambiente. Esto se hace un procedimiento, bueno, existe toda una metodología para poder determinar esta emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Y según la conversión que yo he podido desarrollar, Luis, me sale este resultado. Ahora, los incendios forestales también son una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. Y la provincia de Canchis está dentro de las áreas con alto riesgo, ¿no? Ante estos, ¿cómo llamarlos? Podría ser algunas actividades humanas o que también se puede dar de forma natural. Pero prioritariamente siempre los incendios forestales se da por la actividad humana. La información que nosotros vemos entre estas gráficas es del año del 2003 al 2020. Y la provincia de Canchis, para las áreas de alto riesgo, estaríamos como la cuarta provincia con alto riesgo. Y en el registro histórico de emergencias ante incendios forestales, seríamos la segunda provincia, ¿no? Con mayor emergencias ante estos incendios forestales. La principal provincia de todo Cusco es la Convención, pero seguidamente estamos nosotros como provincia de Canchis y la provincia de Espinar. Nosotros como canchinos vemos esta realidad, sobre todo en nuestros valles, cómo nuestros cerros están quemándose y debido a la topografía es un problema controlar ¿no? y mitigar este incendio forestal. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros ante estas actividades, ante la emisión de gases del efecto invernadero? ¿No? Primeramente, iniciar con el cambio de hábitos. Existen, ¿no? Ciertas entidades públicas y privadas que deben de inculcar la cultura ambientalista, implementarlo en la sociedad y en sus propios trabajadores o en sus propios asociados o todos los que pertenezcan a su sistema. ¿Cómo pueden iniciarlo? Puede ser con la huella de carbono, ¿no? Por ejemplo, podemos medir cuánto podemos reciclar de nuestros residuos sólidos, a qué horas nosotros deberíamos utilizar energía eléctrica, si es factible utilizar ciertos transportes, ¿no? Puede ser un transporte público o tal vez utilizar las bicicletas, ¿no? Hay instrumentos que nos ayudan. Ahora, como Estado, como nación, como puede ser la República Peruana, ¿qué es lo que debería hacerlo? Pues desarrollar algunos proyectos como la construcción de áreas para ciclistas, lo que es una planta de segregación y las famosas cochas, que tiene un boom en la actualidad para el tema de la seguridad hídrica y algunas otras infraestructuras que ayuden a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Bueno, entonces como persona natural, nosotros como personas naturales podemos iniciar con la huella de carbono. Esta huella de carbono nos va a ayudar, por ejemplo, cuál es nuestro estilo de vida, cuáles nuestros hábitos que tenemos y en dónde nosotros podemos reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Buscar algunos materiales que sean ecoamigables, por ejemplo, y existe ahora una ley que es la ley Cero Plásticos que nos ayuda, ¿no?
a reducir el uso y el consumo de plásticos que no son degradables o que no se puedan biodegradar lo más rápido posible. Entonces busca alternativas como por ejemplo algunos materiales que sean amigables con el planeta, como puede ser este platillo, ¿no? Donde podemos utilizar y que fácilmente la naturaleza puede degradarlo, ¿no? Esto ayudará tanto a nuestro planeta y ojo, que esto también va a ayudar a nuestra economía familiar o personal. A buscar un estilo de vida donde podemos reducir nuestras emisiones de gases de efectos invernaderos puede ayudar a nuestra economía o a nuestras finanzas personales. Y lo pueden ver y lo van a experimentar si ustedes inician con este cambio de hábitos. Y como personas jurídicas, ¿no? Principalmente es desarrollar un plan de coeficiencia, donde se tienen que implementar cuáles son los instrumentos que se va a utilizar, cómo vamos a medir nuestros gases de efecto invernadero, donde nosotros podemos ahorrar, ¿no? Como empresa o como alguna entidad pública, ¿no? Donde nosotros podemos tener tal vez incluso nuestra caja chica, porque ojo, los residuos sólidos se pueden comercializar, ¿no? Con ciertas asociaciones recicladoras que estén reconocidas por el Estado, ¿no? Y ahí podemos tener ciertos ingresos o nuestra caja chica, ¿no? Y ahora lo que está empezando a entrar justamente al Estado peruano es lo que es las compras sostenibles, ¿no? Donde ellos van a dar prioridad a ciertos productos que sean certificados, que sean amigables con el medio ambiente. Esto es una nueva iniciativa que desde el año 2020 se está iniciando, se ha creado este proyecto y cada año intentan mejorar e inculcar en ciertas entidades. Esperemos que para el año 2025, 26 ya esté esto de las compras sostenibles dentro del sistema del gobierno, ¿no? Esto, por ejemplo, va a ayudar a que se reduzcan las emisiones totales de dióxido de carbono, ¿no? ¿no? Y ahorrarnos algún presupuesto o tener algún presupuesto factible para otras actividades para priorizarlo. Listo. Eso sería todo. Aquí tenemos, por ejemplo, los dos instrumentos. El de la izquierda, pues ahí lo podemos ver lo que es la huella de carbono, que nos va a medir el consumo de agua, el transporte, la energía, la generación de residuos sólidos. Y en la derecha lo pueden ver, por ejemplo, lo que es la guía de ecoeficiencia, una guía que ya está establecida por el Ministerio del Ambiente. Muchísimas gracias por este tiempo que me han dado, ¿no? Y para hacer un gran cambio hay que hacer pequeños cambios, hay que cambiar nuestro estilo de vida. Y sé que con el tiempo se puede lograr. Incluso esperemos que la educación ambiental llegue algún día a las escuelas y a los colegios, ¿no? Para inculcar a los niños el tema del cuidado del medio ambiente. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Pero antes de que te vayas, John, tenemos unas preguntas que acá hemos estado recibiendo y es muy interesante porque todo el tema que nos estás hablando realmente va a ayudar a que las personas seamos más conscientes sobre el cambio climático, sobre el efecto invernadero. Y acá tengo, por ejemplo, hablaste sobre el voluntariado. ¿El voluntariado influye en las actividades a favor o en contra del cambio climático? Bueno, el voluntariado en temas ambientales, dentro de la gestión ambiental, se lo conoce como educación ambiental. La educación ambiental es un instrumento que ayuda a sensibilizar a la población, ¿no? De los daños como ciudadanos, como nosotros, cómo causamos este daño al medio ambiente. Entonces, el voluntariado es uno de los principales ejes para cambiar a nuestra sociedad, para hacerles ver o poder decirles para que abran los ojos de cuál es nuestro daño como humanos a nuestro planeta. Y es lo mejor que puede existir. Prioritariamente, el voluntariado es el mejor instrumento de gestión ambiental que existe. Muy buena respuesta, John. Tenemos otra pregunta. ¿Qué pasaría si el nevado del Vilcanota desaparece? ¿Afectaría a nuestro ecosistema? Sí. Por ejemplo, el tema de los nevados, en la actualidad ya hay nevados. Actualmente tenemos 2 nevados muertos. Uno de ellos está en Suecia, que ha sido un boom, bueno, dentro de la comunidad ambientalista, ¿no? Cómo se ha desaparecido. Y se ha dado que después de esta muerte de estos glaciares ha habido presencia de algunos, crecimiento de una cobertura vegetal. Y en muchos de ellos ha sido ciertas plantas que nunca antes se ha visto, ¿no? Otro de los problemas es que ciertas aves que necesitan este recurso hídrico, ¿no? Que como pueden ver ustedes,
al pie de estas montañas, al pie de estos nevados, siempre se forman como unas pequeñas lagunitas, ¿no? Donde ciertas aves que están en constante migración puedan descansar y consumir este recurso o este líquido, ¿no? Para continuar su viaje. Ahora, en el Nevado del Vilcanota, dentro de ellos, por ejemplo, está el Ausangate, que es una de las principales fuentes de recurso hídrico para dar a las poblaciones. Si deja de existir, no vamos a tener una manera natural, o por lo menos en la actualidad no tenemos una tecnología para poder almacenar todo el recurso hídrico, y más enfocada al agua dulce. Va a afectar tanto a los ecosistemas, tanto a las aves migratorias, como también a nosotros como población. Porque si nosotros no tenemos agua, no vamos a tener agricultura, no vamos a tener industrias, no vamos a poder desarrollar nuestras actividades como humanos, ¿no? Y va a ser una limitación. Y va a haber conflictos, como en la actualidad ya vemos en algunas otras partes donde hay escasez del recurso hídrico. Así es, incluso, quién sabe, y más adelante también haya la guerra del agua, ¿no? Porque muchos, por ejemplo, muchos científicos han estado hablando de que ahorita ya puede que haya guerra porque queremos comer algo, comprar algo, pero hasta el aire, quién sabe, se va a poner en venta en un futuro. Exacto, y creo que se puede apreciar, por ejemplo, ahora con la crisis que tenemos, la crisis alimentaria que está existiendo ahora, la crisis del contenedor y la crisis que existe ahorita, el tema político-militar entre Ucrania y Rusia, podemos ver que como planeta, como el sistema que manejamos ahorita, no es muy eficiente. Si una parte del sistema deja de trabajar o deja funcionar, como es el caso de Ucrania, todo el planeta se ve afectado. Si Ucrania no tiene agua y no tiene agricultura para la producción de ciertos alimentos o granos, con países como, bueno, el continente como África es uno de los principales continentes que está siendo afectado en la actualidad porque no tienen su ingreso o no tienen abastecidos ciertos alimentos. Y en la región latinoamericana, Bolivia y la zona altiplánica ya son los principales provincias que ya se están viendo afectados por el recurso hídrico, porque no se tiene por dónde abastecer para tener la producción, ¿ya? Sea, por ejemplo, la papa, que es el principal alimento y creo que es el más prioritario que debemos tener porque es la principal fuente de azúcares, por así decirlo, que necesita el cuerpo humano para poder sobrevivir. Sí, sí, es muy cierto. Ahora con todo lo que está pasando, realmente deberíamos de ser más conscientes, pero no lo estamos siendo. Y tenemos una pregunta más. ¿Las instituciones educativas pueden ayudar a promover las actividades ecoamigables? Claro que sí. Y el Estado peruano y nosotros como sociedad debemos enfocarnos sobre todo en los niños, inculcarles esta educación, porque es mucho más fácil educar a un niño que educar a un adulto. Una persona adulta es un poco difícil cambiarlo, su forma de pensar o sus puntos de vista que ellos tienen. Y ahora, si tú vas a ir a hablarles de estos temas, para ellos posiblemente ni les importe o van a negarte que existen. Entonces, si tú inculcas a los niños desde la escuelita, ¿no? ¿Cuál es el tema de la segregación o cómo debemos de cuidar el agua? Esos niños van a crecer ya con esa idea y cuando ya sean adultos, sean parte funcional de todo el sistema de trabajo que existe en el Estado peruano, va a haber ciertos cambios y va a ser un cambio para mejorar a nuestra sociedad. Y en la actualidad existen programas. Uno de los programas es, por ejemplo, Educa, que lo propone todos los municipios distritales, ¿no? Para que tengan su población juvenil, para que sean activistas ambientalistas. Eso es uno. Ahora tenemos el otro programa de los club ecologistas, ¿no? En cada institución, ¿no? Donde ellos van inculcando a los niños en el cuidado del recurso hídrico y las tradiciones que tengan cada provincia. Wow, realmente muy interesante. Aparte, para llegar a los niños, también uno tiene que ser súper dinámico, llegar, no le vas a de frente dar un libro y decirle, ponte a leer esto, ¿no? No es la forma de llegar a un Exacto. niño. Ujú. Claro, cada tipo de, ¿cómo decirlo?, de estrato de la sociedad, pues un niño, un joven, un adolescente y un joven, la didáctica que se debe inculcar, por ejemplo, el tema de educación ambiental es muy diferente, ¿no? A un joven, por lo menos ya le concientizas el tema en sí, ¿no? Cómo es, por Ujú. ejemplo, podemos decir qué es el cambio climático, conceptos un poco ya más elevados, pero explicarle todo ese concepto a un niño casi no lo va a entender, ¿no? Entonces tenemos que buscar alguna otra didáctica donde el niño pueda entender qué es el cambio climático, puede ser con videitos de ciertos, tal vez usando
figuras, algunas músicas, así, ¿no? Para poder llegar a los niños. Ujú. Así es, John. Wow, qué bonito, realmente, qué bonito esta exposición, esta forma de comunicarnos, poder entender un poquito más sobre lo que está pasando realmente con nuestro ecosistema. Te damos las gracias por haber estado en en este hermoso seminario virtual, y las personas que nos estén viendo también pueden escribir ahí en los comentarios alguna pregunta extra si quieren realizar, y esas preguntas serán respondidas en otra charla que también John va a dar, porque John, tienes que dar más información para que todos sepamos qué es lo que está pasando con más que todo con nuestro planeta y con Sicuani, ¿no? Empezar el cambio desde nosotros mismos, desde esta pequeña ciudad. Muchas gracias, John. No, muchísimas gracias a ustedes. Ya nos vemos en el próximo taller. Bye, cuídate. Chao, cuídate igualmente.